que ya un poco aprendimos sobre lo que es las tareas, el examen de cada uno de ellos. Ahora vamos a empezar a ver, digamos, un poco de lo que es la patología frecuente, que en general lo vamos a ver en el transcurso de nuestra vida como médicos. Médicos generales, médicos ginecólogos, pediatras, cirujanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ustedes son médicos, ¿no es cierto? Y para la gran mayoría de la gente, el médico sabe todo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes, familiares de ustedes, ¿no es cierto?, se ilusionan, dicen, ya mi hijo va a terminar, mi primo va a terminar, mi sobrino va a terminar, o mi sobrina va a terminar, va a ser médico, ¿no? Me va a atender, me va a curar. Se supone que dentro de unos 6 meses ustedes van a ser médicos. Se supone que dentro de 6 meses ya saben todo. ¿No es cierto? Para la población en general, una vez que terminen y tengan el título, ustedes son genios. Porque saben todo. Ustedes se sienten capaces de saber todo. Es una pregunta que siempre se usa por los estudiantes. Cuando uno termina la facultad, los expertos dicen que en la facultad nos enseñan el 1%. Todo lo que tenemos que saber, el resto lo tenemos que aprender. Pero ese 1% significa que el docente explica mucho, poco, nada, ¿no es cierto? Y de eso aprenden, aparte de lo que leen o no, eso suma al 1%. El resto lo tienen que aprender como autoformación. Entonces, cuando hablamos de patologías tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas, porque en general la patología no viene etiquetado con nombre y apellido, tengo esta enfermedad. Viene con síntomas, ¿no es cierto? Y con signos que nosotros tenemos que observar y nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que encasillar a una determinada enfermedad. Algunos de los estudiantes de nuestra universidad, de otra universidad, me decía, creo que sacó una calificación de 70, que era, creo que la mejor estudiante. Doctor, me reclama, yo estudié para esta nota. Sí, perfecto. ¿Quieres dar examen con tribunal y con paciente? A ver si sacas 100%. El detalle no es decir, yo soy el mejor estudiante con relación al resto, yo quiero tener 90 de calificación, 99 de calificación, porque yo he estudiado para eso, pero cuando uno se enfrenta a la realidad, a los pacientes en el hospital, no viene etiquetado, tengo hemorragia subaracnoidea, tengo un tumor cerebral, viene con síntomas, y si no te diste cuenta, ¿no es cierto?, no vamos a llegar. Y simplemente el paciente viene y dice, me duele mi cabeza, pero tengo fibrosis pulmonar, soy diabético, soy hipertenso, tengo gastritis, tengo hipotiroidismo, aparte de eso tengo una úlcera aparte tengo hemorroides y aparte tengo... Entonces, el paciente no tiene cefalea, tiene un problema gástrico, tiene un problema hepático, tiene un problema de hormonas, tiene un problema de, no sé, de insuficiencia vascular. ¿A dónde lo lo clasificamos este paciente? Pero le duele la cabeza. Entonces, fíjense ustedes que cuando algunas veces ustedes van a ver en los exámenes, les pongo este tipo de cosas, casos clínicos, esta misma estudiante dice, las preguntas eran capciosas.
No, el paciente no va con la etiqueta, el paciente va capcioso, si quiere, a la consulta. O sea, ¿qué le van a decir? Usted viene capcioso, no lo voy a atender. No, tenemos que atender y tenemos que llegar a un diagnóstico. Entonces, fíjense ustedes que todas esas cosas se nos hago como reflexión para que cuando sean médicos tengan en mente todas estas cosas. Porque es lindo escuchar a alguien que hable, que nos indique, que nos oriente. Es totalmente diferente ya cuando nos enfrentamos a los pacientes y mucho más cuando uno tiene que poner su firma y su sello, porque se hace responsable de lo que dice y lo que hace. Entonces, fíjense, la gran mayoría de la consulta privada, hospital, consultorio, consultan por cefalea. Cuando hablamos de cefalea, normalmente, ¿no es cierto?, el paciente nos dice qué cosa, que el paciente tiene algo, pero no nos dice qué. Tiene cefalea, tiene dolor de cabeza. El paciente no dice, tengo cefalea. El paciente dice, me duele mi cabeza, se agarra todo, ¿no es cierto? O dice, me duele mi cabeza, se agarra la frente. No dice, tengo cefalea frontal. Me duele mi cabeza, se agarra la parte occipital. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que entender que la cefalea, ¿qué es? Una sensación molesta, ¿dónde? En la parte superior, que es la cabeza, que va desde la parte occipital hasta la región orbitaria, que es la parte anterior, o lateralmente, ¿no es cierto? Y esto, cefalea es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso. Y acá dice, en general, un adulto, por lo menos una vez en su vida, sufrió de cefalea. ¿Cuándo ustedes no tuvo cefalea en su vida estable? Levante la mano. Todos. Porque se golpearon la cabeza, por estrés, porque se enojaron, ¿no es cierto?, con el docente, se enojaron con el compañero, se enojaron con el novio, con la novia, se fueron de fase el día siguiente con dolor de cabeza. Hay 1000 causas para tener una cefalea. Entonces, solo el 5%, fíjense, solo el 5% va a consultar al médico. ¿Por qué el 5%? Porque la gran mayoría, ¿qué hacen? Se automedican, ¿no es cierto? Desde toda la cabeza que se toman ibuprofeno, paracetamol, aspirina, ¿no es cierto? Y se les pasa. O algunos no toman nada, algunas infusiones se les pasa, o otros nada, y se les pasa. Pero, fíjense, que estos que van a consultar, solo el 1% va a tener alguna patología intracraneana, prácticamente casi nada. Y de todos estos, la manifestación inicial de estas patologías intracraneanas empieza por cefalea. Por cefalea. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de cefalea tenemos que pensar en muchas cosas, pero también tenemos que pensar en lo que tiene o puede tener algo en la cabeza. Pero fíjense, es muy poco. De estos 5%, el 1% tiene algo en la cabeza. Y de esos 1%, solo el 33% puede tener algo, ¿no es cierto?, que se manifiesta como cefalea. Prácticamente nada. Entonces, pensamos que la cefalea tiene 1000 causas, pero es un problema en la cabeza, ¿no es cierto? Ahora, dentro de esto, los autores clasifican, para entenderlo, si quieren, un poco fácil y sencillo, en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Algunos clasifican en las neuralgias o dolores faciales que van irradiar hacia la calota, y las famosas no calificables o clasificables.
aquellos que no ingresan en ninguno de estos. Ahora, cuando hablamos de cefaleas primarias, lo primero que hablamos es de esto, migraña. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de migraña? Porque en general, vamos desde lo más simple, cotidiano, ¿no es cierto? Alguien tiene migraña, digo, cefalea, ¿no es cierto? Y el compañero, el amigo, el vecino, dice, yo también tenía igual, el doctor me dijo que tengo migraña, debe ser migraña, y ya se quedó con la migraña. O simplemente va a la consulta y el médico no sabe, el 90% no sabe, los médicos de emergencia. O simplemente porque están apurados o porque no quieren atender o porque cualquier cosa. El doctor me da un interés, ¿usted quiere migraña? Toma esto, y se va. El paciente se va feliz. Dice, tengo migraña porque el doctor me dijo. Sí, el doctor, ¿por qué? Porque el doctor sabe todo, ¿no es cierto? El doctor sabe todo. Y el doctor me dijo que tengo migraña y se queda con la etiqueta de migraña. Es fácil, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que hablamos de migraña, ¿por qué? Porque el paciente dice que tiene migraña porque alguien se lo dijo. Pero fíjese que la migraña tiene sus cosas particulares, síntomas específicos que son, en general siempre es periódico, no es constante. Y siempre es, clásicamente es unilateral o hemicránea. Es pulsátil, ¿no es cierto? Y empieza a quedar en la adolescencia fundamentalmente. Algunos dicen en la infancia, alguna vez algún pediátrico, llamamos pediátrico de 9, 10 años, no antes, ¿no? Entonces, adolescencia y al inicio de la edad adulta. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se empieza? ¿Cuál es la causa? Antes hablaba mucho del tema de la cuestión vascular, ¿no es cierto? El problema vascular y todo eso. Actualmente, ¿sabe qué? Es una liberación alta de la serotonina, que es un neurotransmisor, ¿no es cierto? ¿Y qué es la serotonina? ¿Qué es la serotonina? La hormona de la felicidad. ¿Cómo? La hormona de la felicidad. ¿Qué acción tiene? Es un vasoconstrictor, ¿no es cierto? Ahora se sabe que esta es la causa, por alguna causa hay aumento de esto y por eso el paciente tiene migraña. Es muy raro que alguno de ustedes pueda tener migraña sin tener un antecedente familiar. Cuando uno encuentra una migraña, siempre hay que preguntar si algún familiar tuvo el mismo episodio o la misma, ¿no es cierto?, clínica de presentación para que el paciente tenga migraña. Entonces es un trastorno familiar reconocido, ¿no es cierto? El dolor empieza al inicio, cuando está empezando la cefalea, empieza por pocas horas, 2 horas, 3, 4 horas y se pasa. ¿Y se pasa con qué? Con analgésicos simples, un paracetamol, una aspirina, un ibuprofeno y se pasa. Pero en la medida que va avanzando la edad, se hace más frecuente los periodos de presentación y se hace más extenso el periodo de cefalea y más resistente a los analgésicos comunes. Se necesitan otras cosas. Entonces, este paciente que tenemos, ¿no es cierto?, va a tener la cefalea hemicránea, ¿no es cierto?, empeora ¿con qué? Con la actividad diaria.
Entonces, ¿qué hacen los que tienen migraña? Se encierran en la habitación. ¿Qué otra cosa? Les molesta la luz, les molesta el ruido. Entonces tienen una fotofobia y fonofobia. Por eso los que tienen migraña se encierran en la habitación, cierran las ventanas, apagan todo y se duermen. ¿No es cierto? Y cuando despiertan ya están un poco mejor o mejor. Entonces, estos pacientes tienen esto, a veces, cuando es muy intenso la cefalea, a veces acompañan de qué? De náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo esto tiene que tener el paciente para que tenga migraña. Pero no vayan a hacer ustedes que cuando vayan a la consulta, cuando estén en el hospital, doctor, tengo cefalea, ¿tiene migraña? No preguntaron nada de esto. ¿No es cierto? Uno tiene que investigar. Para eso aprendimos, ¿no es cierto?, el examen neurológico. Para eso aprendimos a hacer historia clínica. Entonces tenemos que saber cuál es la causa de su cefalea. Y fíjense ustedes, no es la primera causa de cefalea en la clasificación primaria, es la segunda. Pero ¿por qué hablamos primero de migraña? Porque es lo primero que decimos como médicos y lo primero que le sale al paciente, o ya viene con esa etiqueta de migraña. Por eso empezamos a hablar primero de migrañas. La prevalencia, el 12% de la población, las relaciones entre hombre y mujer, más frecuente en las mujeres de 18 a 6, el pico de prevalencia cuando ya está, ¿no es cierto?, en el pico máximo de tener las crisis de cefalea entre los 25 y los 45 años, a la edad de ustedes. Si alguno tiene migraña, debe saber que es así, es más frecuente, más intenso, ¿no es cierto? Y clasificación de las migrañas, ahí vienen estas que vienen con aura y las sin aura. Migrañas con aura, ¿no es cierto?, avisan previamente antes del episodio, y las que son migrañas sin aura directamente se manifiestan con cefalea. Y de estos es el mayor porcentaje, el 85%, las migrañas sin aura. Aparecen cefaleas, obviamente, de pronto, ¿no es cierto? Siempre es el cráneo, después se hace toda la calota, ¿no es cierto? ¿Puede tener náuseas, vómitos? Sí. ¿Le molesta el ruido y la luz? Sí. ¿Aumenta con el movimiento de la cabeza? Sí. Ahora, consumo de chocolate, queso, tomate, naranja, cebolla, lechuga, rábano, no sé, etcétera, etcétera, ¿provoca? Sí. Entonces, si ustedes se juntan, ustedes todos son migrañosos y de pronto les molesta el chocolate, el tomate, la manzana, la pera, la milanesa, no sé, el cigarrillo, al final no, se van a morir de hambre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a uno le hace mal y tú dices, entonces no comeré, no tomaré, no beberé. Se van a morir de hambre y de sed. Pero el detalle es que esto solo a algunos pacientes les provoca, les desencadena la cefalea de chocolate, pero no el queso, tampoco el tomate, tampoco la naranja. Bueno, al otro seguramente va a provocar la naranja, el resto no. Mucho depende de cada persona. No es que digamos es eso, pero en general, los que son migrañosos, ya sean médicos o no, escuchan esto y tratan de no comer. Es así. Entonces, pero es para tomar en cuenta, ¿no es cierto?
Ahora, si el paciente no sabe nada de eso, recomendarle, decir, mira, estos alimentos pueden desencadenar la crisis, va a tener mucho cuidado, presta atención. No decirle, no coma. Tiene que prestar atención a qué alimentos, ¿no es cierto?, le desencadena la crisis de migraña para que en lo futuro evite, digamos, consumir. No que no consuma, evite. Si lo tiene que consumir, va a consumir, obviamente. Pero si puede evitarlo, mejor. ¿No es cierto? Algunos dicen falta de vitamina D, las riboflavina, las coenzimas Q10, todas esas cosas pueden provocar y desencadenar la crisis de migraña. ¿Cuáles son las crisis de migraña con aura? Son aquellos pacientes que cuando se despiertan, ¿no es cierto?, ya tienen los síntomas de preaviso. Entonces saben que cuando se presenta esto que siempre les pasa antes de la cefalea, ¿no es cierto?, siempre va a ocurrir lo mismo. Y en general son problemas visuales, problemas de olfacción, oído, pero más frecuentemente es el problema de la visión. Los famosos destellos de luces, los escotomas centellantes, las teletopes, los zigzags, los visión borrosa, brillantes, nublados, todo esto que de pronto se levanta y se les nubla la vista. Entonces saben que van a tener una crisis. O de pronto ven, se levanta y una especie de zigzagueo en la visión. O estrellitas luminosas. Entonces saben que eso es un preaviso de que va a tener una crisis de migraña. Hay otros pacientes que pueden tener, ¿qué cosa? Problemas de lenguaje, que no pueden hablar en ese momento, no pueden articular la palabra, o tienen lo que llama la gente, tengo adormecimiento de las manos, las famosas parestesias en la mano, en la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso son síntomas de preaviso. ¿Preaviso qué? Si no toman los analgésicos o no toman las precauciones necesarias, se va a desencadenar la migraña. Aún tomando los antimigrañosos, pueden tener, ¿no? Entonces, pero uno ya sabe que cuando le pasa esto, va a tener una crisis de migraña, ¿no es cierto? Existen otro tipo de migrañas, las llamadas las migrañas complejas. Estas migrañas complejas en general confunden con otras enfermedades, las famosas migrañas oftalmoplégicas. De pronto el paciente se despierta y tiene el ojo caído, el párpado caído, y no lo puede abrir. Entonces uno va a la consulta, ¿no es cierto? Lo primero que al paciente le preocupa es que el ojo, el párpado que no puede abrir, ¿no? Y se olvida de decir que es migrañoso. Y el médico tampoco pregunta, por eso es importante el interrogatorio, la anamnesis. Entonces, uno ve el párpado, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensamos primero? Que tiene una lesión del tercer parpadeal, ¿no es cierto? Y si tenemos lesión del tercer parpadeal, ¿no es cierto?, ¿qué patología más frecuente provoca esto? Una hemorragia subaracnoidea, porque este paciente la parte del peleo, y lo puede ir va a tener cefalea, la migraña. Y la hemorragia subaracnoidea tiene entonces parpadeal y cefalea, ¿no es cierto? Uno rápidamente se confunde y ¿qué es lo que hace? Uno hace la tomografía y cosas, al final no preguntaron. Cuando le hicieron todo, viene otro familiar, doctor, no, esta es la segunda vez que le pasa, mi sobrino, mi tío, no sé, tiene migraña. Y a las pocas horas se le arregló. ¿Qué es lo que hicimos? Mejor dicho, ¿qué es lo que hicimos? Hacer el interrogatorio. Las famosas preguntas de semiología.
¿no es cierto? ¿Saben cuáles son las preguntas en biología? Las 4 preguntas. No. ¿Cuáles son? Semiología. Ya se los dije, tienen que separar semiología. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Dónde le pasó? En mi trabajo. ¿Dónde? En mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Por qué? Porque, no sé, estaba mirando la tele. Entonces uno tiene que preguntarse, o sea, todo lo que llevaron, tienen que ponerlo en práctica. No es que estudian para tener una calificación. Tienen que estudiar para toda la vida. Tienen que estudiar para que les sirva toda la vida. Si yo fuera la universidad, yo a ustedes no les tomo examen, simplemente les doy clases. Porque se supone que vienen a aprender. Si están acá sentados, están para aprender, no por una nota, no por un número, no para tener 80, no para tener 90, no para decir es un estudiante excelente. Eso no interesa en la vida futura del médico. Lo que interesa es lo que se les queda en la cabeza, y lo que se queda en la cabeza tiene que poner en práctica. ¿Para qué? Para resolver las enfermedades. Como yo les digo, o sea, todo lo que aprendieron tienen que poner en práctica, porque esto es sumatorio. Entonces, si ustedes no hacen eso, siempre se van a equivocar. Entonces, fíjense, entonces la oftalmoplegia, ¿qué hace? La migraña vacilar es en general problemas muchas veces problemas de circulación vertebrovascular, ¿no es cierto? Que uno no se da cuenta, bueno, se manifiesta y de pronto empieza la cefalea tipo migraña y ya no nos cuenta que es una crisis de migraña. Pero estas, por ejemplo, es muy complicado. Migraña secundaria al traumatismo. Dicen algunos, se golpea la cabeza, un accidente, un trauma, y de pronto a partir de ahí desencadena. Probablemente no, probablemente ya estaba condicionado su cuestión genética de tener la migraña. Así no coincide que se golpea la cabeza y a partir de ahí empezó la crisis de migraña. Porque imagínense, si esto fuera así, todo lo que se golpea sería migrañoso, ¿no es cierto? Pero entonces, está clasificado y tenemos que mencionárselos. Ahora, la migraña hemipléjica es lo mismo. El paciente llega con hemiplegia, a veces con problemas de lenguaje. No habla. ¿En qué pensamos? En un ACV isquémico o ACV hemorrágico, ¿no es cierto? Inmediatamente pensamos en esto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomografía. ¿Qué hacemos? Tomografía. ¿Qué hacemos? Tomografía. ¿Qué hacemos? Resonancia magnética. ¿Qué hacemos? Tomografía. ¿Qué hacemos? Tomografía. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Resonancia. ¿Qué hacemos? Tomografía. El 90% dice tomografía, casi todos. ¿Cuándo? ¿Qué hacemos? El interrogatorio. Lo primero, interrogatorio. ¿Por qué le vamos a hacer la tomografía? Además de eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente entra en la emergencia, aparte del interrogatorio? Examen físico. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le miramos y dejamos que se muera? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le das la extremolición? Porque es... No sabe si escapa. Busquen al médico, dice el médico. Busquen al médico. ¿Qué es eso? Su glass, pues, bueno. Examen físico. No sabe, ¿no? Examen físico. Muy bien. Hay que estabilizar al paciente. Lo primero,
oxígeno, ver si tiene buena saturación, si tiene pulso, ¿no es cierto? Hay que estabilizar antes de movilizar al paciente. Si hay accidente o no, el ATLS, hay que saber manejar. Entonces, entre el paciente se lo pone primero, pulso, saturación, ¿no es cierto? Pupilas. Si vemos que tiene buena presión, buena oxigenación, buena saturación, está compensado, hemodinámicamente se puede movilizar. Y si no, hay que compensarlo primero. Hay que compensarlo primero porque el paciente, si no, se nos muere en el camino. ¿Por qué? Porque probablemente no sea el caso pero yo se los comento que, ¿no es cierto? Cuando a veces llegan pacientes con politrauma, hacen lo mismo que ustedes. El paciente llega muy mal, lo que lo llevan. No saben cómo está, no saben lo que tiene, pero lo llevan a tomografía. Después de la tomografía lo van a llevar a ecografía, después a ensayos y lo traen. Claro, va el camillero, y como el médico nunca va, en el residente lo mandan al interno, que son ustedes, acompañado. Entonces van dos y el paciente se pone, empieza a ponerse frío, entonces porque ya es un poquito tarde, y dice el compañero, anda trayendo una frazada porque está poniendo frío el paciente. El otro va y hay una frazada y se lo deja, lo tapan, llega al destino, cuando vuelve y está muerto. Está frío por muerto. ¿Por qué? Porque no lo estabilizaron. Recuerden, siempre metanse en la cabeza eso. Lo primero, cuando llega un paciente, lo primero siguen los hospitales. Ingresa a la paciente sentada, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? O sea, interrogatorio. Si no responde a la familia, si no tiene familia, nada. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Primero, pulso, presión, saturación, ver las pupilas, ¿no es cierto? Examen rápido, ATLS. Entonces lo mismo tenemos que hacer con este paciente. No hay que llevarlo a la tomografía porque tiene hemiplegia. Ahí van poniendo la tomografía y no tiene nada. Entonces debe ser asemisquémico, ¿no es cierto? Y ya están haciendo una historia clínica, paciente con asemisquémico. Y viene la esposa y llega preocupada, creo que tiene una hemiplegia. Y doctor, mi esposo sufre de migraña, es migrañoso y es la segunda vez que le pasa esto. Pasa 2 horas, empieza a recuperar y a las 3 horas se van caminando. ¿Y dónde está todo lo que hicieron? ¿Hicieron lo correcto? No. ¿Se equivocaron? Sí. Por eso yo les recalco siempre, es importante que se pasen semiología. Porque es lo que menos les enseñan en las universidades a ustedes. Es lo que menos hacen ustedes. Semiología. Eso les va a ayudar mucho en su vida como médicos. Entonces, cuando empiecen a hacer eso, haremos lo correcto y no nos desesperamos. Porque la desesperación nos hace actuar de otra manera, equivocadamente. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Y para estar tranquilo tiene que tener el conocimiento básico de qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Entonces, cuando vemos esto, ¿no es cierto?, vamos a ver que el paciente sí tiene un déficit. Hay que interrogarlo, hay que compensarlo. Si el paciente puede hablar, preguntar, seguramente lo va a decir, tengo migraña, es la primera, segunda, tercera vez que me pasa. Y si no habla, la familia. Obviamente, después de todo eso, seguramente se va a tener que hacer una tomografía, sí, para descartar que lo que dice, ¿no
es cierto? Es real y que, ¿no es cierto?, no tiene nada en la cabeza. Porque puede ser al revés que dice, no, es la segunda o la tercera vez que le pagué, que no le hagan una tomografía y de pronto tenía un sangrado en la cabeza, ¿no es cierto? Pero ya una vez compensan, hecho el interrogatorio y todo eso, para descartar que está todo bien, se lo hace todo y después, una vez que se recupera, se envía, ¿no es cierto?, con pautas al domicilio. Porque la migraña, en general, una vez que mejoran, no tiene criterio de internación, salvo aquellas migrañas rebeldes que no mejoran 2 o 3 días, entonces eso sí hay que internarlos para hacer tratamiento endovenoso. Pero son los menos frecuentes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Cuando empezamos a tener las migrañas iniciales, estos pacientes van a responder fácilmente ¿con qué? Con analgésicos comunes, paracetamol, antiinflamatorios, ¿no es cierto?, algunas mezclas de paracetamol con tramadol, alguna cosa de eso. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando están embarazadas y darles algunas cosas que pueden afectar al embarazo. Si las cefaleas son más intensas, ¿no es cierto?, ya se puede usar la dihidroergotamina, ¿no es cierto?, ya sea nasal o vía oral, ¿no es cierto?, esto que ahora se usa habitualmente, que es el sumatriptán, la ergotamina sublingual también. Entonces, cuando uno tiene migraña, ¿qué es lo primero que va? ¿Qué hace? Los migraños van primero a la farmacia, ¿no? Le vende algún antimigrañoso. ¿Y qué es lo que les venden en la farmacia? Sí, ¿qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Migra? ¿Migra qué? El migra dioxador. El migra, no sé, hay muchos migras que por ahí con nombres comerciales, ¿no es cierto? Todo mezclado con qué? Que todos esos tienen cafeína, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? Más paracetamol, más ibuprofeno, ¿no es cierto? Que en general responden, por eso que siempre compran difícil, tomando, y llega un momento en que ya no les hace nada. Entonces, hace años se usaba con una muy buena respuesta el naproxeno. El naproxeno es un aire igual que el ibuprofeno, el diclofenac, todo eso, y como buena respuesta para las crisis de migraña. Entonces, un buen tiempo se usó el naproxeno hasta que como que se hizo rebelde, a esto ya no hacían nada. Entonces, después de eso apareció ¿qué cosa? La línea de los triptanos, el sumatriptano, más específicamente para la cefalea de migraña. Entonces, actualmente se usa el sumatriptán en comprimidos para las crisis de migraña y existen en el mercado una combinación del sumatriptán con el naproxeno que tiene muy buen resultado para bloquear las crisis de migraña. Porque la idea es, cuando tienes una migraña, tomar y que nos bloquee rápidamente el dolor, no es que nos vaya a durar muchas horas, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene un muy buen efecto. Entonces, actualmente lo que se usa es el sumatriptán más naproxeno para las crisis de migraña. Esto en general casi en el 90%, pero hay pacientes que tienen crisis, estas que son muy intensas, rebeldes al tratamiento, estas sí, se va a seguir usando las tratamientos subcutáneos, sublinguales, ¿no es cierto? Hay que usar los antieméticos porque estos van a tener náuseas, vómitos. Vamos a usar la verapamil, que es un analgésico mucho más potente, mezclado con promethazina, pero hay que tener en cuenta qué cosa, que la promethazina, ¿no es cierto?, se puede repetir endovenoso, ¿no es cierto?, y hay que tener una vía de acceso, porque estos pacientes en general provocan ¿qué cosa? Hipotensión. Entonces tenemos que expandir para que no tengan hipotensión. Entonces, fíjense, para eso ya tiene que estar internado el paciente. Entonces, son las crisis intensas rebeldes al tratamiento. Entonces, fíjense cómo, digamos, la migraña va avanzando en cuanto, digamos, a intensidad, a intolerancia a los medicamentos, y uno tiene que saber manejar todo ese tipo de cosas. El mayor porcentaje de las migrañas son esas las moderadas que llamamos,
aquellos que responden muy bien al sumatriptán y al naproxeno. Pero existen los llamados tratamiento preventivo. ¿Y cuál es un tratamiento preventivo? Aquellos que una vez que toman un medicamento, digamos, prolongan el tiempo de presentación de las crisis. Y dentro de estos, ¿cuáles tenemos? Amitriptilina, ácido valproico, pregabalina, flunarizina, dos o tres medicamentos más que no me acuerdo, pero esos son los que más usan los neurólogos fundamentalmente. Yo particularmente uso la flunarizina. La flunarizina es un vasodilatador, ¿no es cierto? Yo siempre les explico, les digo, esto no es un analgésico, no es un calmante, no es nada, es un vasodilatador que prolonga las crisis de migraña. La gran mayoría de los pacientes que toman, o se les indica esto, son aquellos que tienen, digamos, 2 hasta 3 veces por semana crisis de migraña. Entonces, prácticamente ellos no pueden tener una vida social, no pueden ir al trabajo, no pueden ir a estudiar. ¿Por qué? Les duele la cabeza, si están en clases con ustedes no atienden, no aprenden, porque siempre están con dolor de cabeza, mejoran al mediodía y mañana otra vez se falea. No pueden tener, no pueden salir a ningún lado, no pueden intercocharse, no pueden estar cerca de ambientes concentrados, no pueden estar con el olor del cigarrillo, etcétera, etcétera, que eso desencadena crisis. Entonces, ¿qué hacen? Se quedan en la habitación. Entonces, fíjense, a estos pacientes sí se recomienda tomar el tratamiento preventivo, ¿no es cierto? Y eso tienen que tomar en general, tengan o no tengan crisis de migraña, lo tienen que tomar. Sí o sí lo tienen que tomar. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir y bloquear y alargar y prolongar las crisis de migraña. Entonces, fíjense, cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos alargando. No es lo mismo que, por ejemplo, ella que tiene crisis de migraña 3 veces por semana, le doy el tratamiento y de pronto va a tener ya no 3 veces por semana, sino cada semana, después cada 15 días, cada mes, cada 3 meses. No es lo mismo que tenga una crisis cada 3 meses que 3 veces por semana. ¿Qué piensan ustedes? Entonces, esa es la diferencia cuando se hace el tratamiento preventivo. Pero tiene que seguir tomando los antimigrañosos en cada crisis de cefalea. ¿No es cierto? En cada crisis de cefalea. Bien. Creo que nos prolongamos mucho, tenemos que terminar el tema, no avanzamos en la mitad. Bueno, cefalea tensional, nos quedamos acá. ¿Alguna pregunta sobre migraña? Quais são as causas de menores de